7 años sin vuelos directos entre Miami y Caracas. Y el jueves 30 de abril, el primer avión aterrizó en Maiquetía con una delegación de la Casa Blanca adentro. Lo que vino después cambió todo. Buenas noches, mi querido espectador. El jueves 30 de abril de 2026, a las 10:11 de la mañana hora de Miami, un avión de American Airlines despegó del Aeropuerto Internacional de Miami con destino a Caracas. Llevaba pasajeros, llevaba empresarios estadounidenses, llevaba al director del Consejo Nacional de Dominio Energético de Estados Unidos, Sharrod Hajen, encabezando una delegación enviada directamente por la Casa Blanca, y llevaba algo que ningún vuelo comercial entre los dos países había llevado en 7 años, la señal más clara que Washington ha enviado hasta ahora de que Venezuela está abierta al mundo. El avión fue pintado con los colores rojo, blanco y azul para conmemorar los 250 años de la firma de la Declaración de Independencia americana. En el aeropuerto de Miami, antes del despegue, hubo arepas, tequeños, banderas venezolanas y venezolanos llorando de emoción. En Maiquetía, cuando el avión aterrizó a la 1:16 de la tarde hora local, fue recibido con el tradicional arco de agua que los aeropuertos venezolanos reservan para los vuelos especiales. En la pista esperaban la ministra de Transporte Jacqueline Faría, el vicecanciller Oliver Blanco y el propio John Barrett, el encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, que lleva apenas 10 días en el cargo y que aplaudió junto a todos los presentes cuando las puertas del avión se abrieron. Esta noche vamos a analizar exactamente qué significa ese vuelo, qué acordaron la delegación de la Casa Blanca y el gobierno de Delcy Rodríguez, qué obstáculos concretos impiden que la diáspora venezolana use masivamente esta nueva ruta, y por qué el mismo día que ese vuelo aterrizó en Caracas, los trabajadores venezolanos marchaban hacia Miraflores con pancartas que pedían salarios y elecciones. Para entender lo que significa la reanudación de esta ruta, hay que entender primero por qué llevaba 7 años suspendida. Los vuelos comerciales directos entre Estados Unidos y Venezuela fueron interrumpidos en 2019 en medio de las tensiones entre el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno de Trump en su primer mandato. No fue una decisión técnica ni de seguridad aérea, fue una decisión política. Y durante 7 años, los venezolanos que querían viajar entre Caracas y Miami tenían que hacer conexión en Bogotá, en Ciudad de Panamá, en Lima o en cualquier otro punto intermedio, pagando más dinero, perdiendo más horas y sufriendo las complicaciones logísticas de quienes no pueden ir directo a donde necesitan llegar. Y eso en una diáspora de millones de venezolanos que tienen familia en ambos lados, que mandan remesas, que viajan por negocios, por salud, por reunificación familiar, representó durante 7 años un costo humano y económico que no está en ningún titular, pero que millones de familias venezolanas conocen de primera mano. Por eso las lágrimas en Miami ese jueves por la mañana antes del despegue no eran exageradas. Eran la reacción de personas que llevan años esperando ese vuelo. Y el contexto en que ese vuelo se reanudó es exactamente el que esta noche merece ser analizado en profundidad. La autorización para reiniciar la ruta fue otorgada por el gobierno de Trump a American Airlines en marzo de 2026, 2 meses después de la Operación Resolución Absoluta. Barrett, que lleva apenas 10 días en Caracas, lo dijo sin ambigüedad ante los medios. La reanudación de vuelos es un resultado directo del plan de 3 fases de Trump y Rubio para Venezuela: estabilización, recuperación económica y transición democrática. El primer vuelo es la señal de que la fase 1 y la fase 2 están avanzando. Y la Casa Blanca quiso marcar ese momento de manera visible, enviando una delegación oficial en el primer vuelo con el director del Consejo de Dominio Energético a la cabeza. Eso no fue una coincidencia de agenda, fue una decisión deliberada de Washington para decirle al mundo, a los inversores, a los mercados, a los aliados regionales y a los venezolanos de la diáspora: este proceso es real, esta normalización es seria. Y estamos poniendo a nuestros funcionarios en el primer avión para demostrarlo. Sharrod Hajen, el director del Consejo Nacional de Dominio Energético que encabezó la delegación, fue directo cuando los periodistas lo esperaban en la pista de Maiquetía. Se ha hablado mucho sobre lo que está sucediendo en el sector energético, el petróleo, el gas y la minería, y hoy haremos más anuncios sobre todos los avances que se están logrando en ese ámbito. Y al día siguiente, el 1 de mayo, Delcy Rodríguez confirmó lo que Hajen había anticipado. Venezuela firmó acuerdos de cooperación energética con 2 empresas estadounidenses. Los convenios están
están destinados a la optimización del sistema eléctrico nacional venezolano, que lleva años en crisis con apagones crónicos que afectan a millones de venezolanos. Delcy también anunció que Venezuela espera llegar a los 1.400.000 barriles de petróleo diarios al cierre de 2026. Ese número es significativo porque implica una recuperación sustancial de la producción petrolera venezolana que en los peores años de la crisis bajo Maduro llegó a caer por debajo del 1.000.000 de barriles diarios. Y Bloomberg publicó que Venezuela podría crecer incluso por encima del 10% en 2026 gracias al petróleo y al alivio de sanciones. El economista Luis Eduardo Martínez estimó que el crecimiento del PIB venezolano podría estar entre el 13 y el 15% en el año. Esos números, si se confirman, serían el crecimiento económico más acelerado de Venezuela en décadas. Pero hay algo sobre la nueva ruta Miami-Caracas que esta noche merece ser analizado con honestidad porque dice que la normalización que se celebra en los titulares tiene obstáculos reales que no están siendo contados con la misma visibilidad. El primer obstáculo es el precio. En el momento en que se escribe este análisis, los boletos de ida y vuelta para finales de abril superaban los $2.700. Para mayo, el precio bajaba a poco más de $1.000 por pasaje de ida y vuelta. Eso significa que una familia de 4 personas que quiera viajar de Miami a Caracas en mayo va a pagar más de $4.000 solo en boletos. Para la diáspora venezolana que trabaja en servicios, en construcción, en hostelería, en los empleos que millones de venezolanos tienen en el sur de Florida, $4.000 es el sueldo de varios meses. El vuelo existe, pero el precio lo convierte en un lujo que la mayoría de la diáspora venezolana no puede pagar. El segundo obstáculo es documentario. La falta de representación consular venezolana en Estados Unidos, que fue consecuencia del mismo rompimiento diplomático que suspendió los vuelos, dejó a miles de venezolanos sin la posibilidad de renovar sus pasaportes, de actualizar sus documentos, de tramitar los certificados que necesitan para viajar legalmente. Y las estrictas políticas de visas estadounidenses para venezolanos significan que muchos venezolanos que quieren viajar de Caracas a Miami no tienen la visa necesaria para entrar a Estados Unidos, porque el consulado americano en Caracas estuvo cerrado durante años y porque el proceso de obtención de visa para venezolanos sigue siendo complejo incluso con la embajada reabierta. El vuelo existe, pero el sistema consular todavía no ha sido reconstruido con la velocidad que la demanda requiere. Y el tercer obstáculo es el que más importa políticamente. El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene para Venezuela una alerta de viaje de nivel 3, que recomienda a los ciudadanos americanos reconsiderar viajar a Venezuela por riesgo de crimen, secuestro, terrorismo e infraestructura de salud deficiente. Esa alerta de nivel 3 no cancela los vuelos, pero sí desincentiva el turismo americano hacia Venezuela. Y tiene una implicación práctica concreta. Las aseguradoras americanas generalmente no cubren accidentes o enfermedades en países con alertas de viaje de nivel 3 o superior. Eso significa que el americano promedio que quiera tomar ese vuelo y visitar Venezuela sabe que viaja sin el respaldo de su seguro de viaje. Ese es el gap entre el simbolismo del primer vuelo y la realidad del tráfico aéreo sostenido que Venezuela necesita para que esta ruta genere el impacto económico que Delcy y Barrett están prometiendo. Y mientras ese primer vuelo aterrizaba en Maiquetía y la delegación de la Casa Blanca firmaba acuerdos energéticos con el gobierno de Delcy, en las calles de Caracas, los trabajadores venezolanos marchaban hacia Miraflores con sus pancartas. Dos imágenes del mismo día que esta noche merecen ser puestas una al lado de la otra porque juntas dan el estado completo de la Venezuela del 30 de abril de 2026. Arriba, un avión de American Airlines pintado con los colores de la bandera americana aterrizando en Maiquetía con empresarios y funcionarios de la Casa Blanca que vienen a firmar acuerdos de petróleo y electricidad. Abajo, en las calles de Caracas, venezolanos que ganan 27 centavos de dólar al mes intentando llegar a Miraflores para pedirle a Delcy que los reciba. Dos Venezuelas en el mismo día, la que se abre al mundo por arriba y la que todavía espera que ese mundo tenga alguna consecuencia real en la vida de las personas que viven dentro. Delcy anunció también el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajador, el aumento del ingreso mínimo integral a $240. Ese número es un incremento real respecto a los $190 que existían desde marzo, pero sigue siendo significativamente inferior al costo de la canasta básica familiar, que en febrero llegó a $645,67 para una familia de 5 personas.
Y los sindicatos fueron rápidos en señalar lo que el gobierno no dijo. El aumento se aplica al ingreso integral compuesto de bonos, no al salario mínimo base, que sigue congelado en 130 bolívares equivalentes a 27 centavos de dólar. Eso significa que los $240 de Delcy no entran al cálculo de las prestaciones sociales, no impactan la jubilación, no modifican los derechos laborales de largo plazo. Son $240 de ingreso mensual que van a mejorar el bolsillo del mes, pero que no cambian la estructura salarial que lleva 4 años siendo el principal reclamo de los trabajadores venezolanos. La imagen que deja el 30 de abril y el 1 de mayo juntos es esta. Un avión de American Airlines trae a la delegación de la Casa Blanca a firmar acuerdos de petróleo. Delcy sube el ingreso a $240 sin tocar el salario base. PDVSA firma convenios con empresas americanas para optimizar el sistema eléctrico. Y Bloomberg proyecta un crecimiento del 10% o más para Venezuela en 2026. Todo eso es real, todo eso está ocurriendo, pero también es real que la canasta básica cuesta $645, que hay 477 presos políticos, que el CNE no ha sido reformado, que no hay fecha electoral y que el Departamento de Estado todavía le dice a los americanos que reconsideren viajar a Venezuela. El vuelo existe, la normalización avanza, pero la Venezuela de abajo todavía espera que todo ese movimiento de arriba tenga consecuencias concretas en su vida cotidiana. Gracias por acompañarme esta noche. Soy Laura Salazar, nos vemos en el próximo análisis.